técnico. Entonces, con el contraste, con el realce, la palabra correcta del realce del contraste, podemos llegar a medir hasta 90 unidades Henry. Miren cómo el contraste mejora, ¿no?, la densidad. Ustedes se dan cuenta que el hígado en el vaso tiene una densidad más incrementada, o sea, casi se duplica su densidad. Ahora, la diferencia entre densidades entre el hígado y el vaso, que ustedes están viendo, es 5 a 10 unidades más para el hígado. El hígado tiene un poco mayor de densidad, ¿no? 5 a 10. Pero con el páncreas, que estaría por acá, lo vemos algo del páncreas, ¿no?, su densidad casi es similar, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el hígado superior. A diferencia del hígado inferior, que básicamente está dado, como ya le dije, por la vena por la vena porta. Miren, acá, justamente acá estamos viendo también las flechas negras, las venas suprahepáticas. En este corte, va a entender mucho que es un corte coronal, también con contraste, endovenoso. No hay que siempre decir ahora endovenoso, porque no se olvide que cuando hemos visto digestivo también fue vía oral. Por eso que hay que siempre, cuando ustedes escriban una técnica, en este caso la tomografía, decir si es endovenoso o por vía oral. Entonces ustedes se dan cuenta, lo veo perfectamente la vena porta. La vena porta tiene aproximadamente un calibre de 15 milímetros, 14, 15 milímetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que es una hipertensión portal, una cirrosis hepática me da hipertensión portal, una insuficiencia cardíaca me da hipertensión portal. Entonces, yo puedo medir, si ya está más de 14, 15 milímetros, ya puedo estar hablando que hay una dilatación de la vena porta. Y se divide, como ustedes, en la porta izquierda, y también me divide los segmentos. Entonces es fácil ver los segmentos, valorar los segmentos con la tomografía con contraste. ¿Y qué viene a hacer este de acá? Un poco de anatomía, repasando. Es la vena mesentérica, y esta de acá, esplénica. la vena esplénica. No se olviden que la confluencia de la vena esplénica con la vena superior me da la porta. Por eso que también es importante valorar bien la medicina, como siempre le digo a los alumnos, es para razonar. Entonces las imágenes, ustedes se dan cuenta, es muy bien, me explica mucho de las patologías, ¿no? No es una cosa difícil, cuestión más de mirarlo bien y obvio que tener también el conocimiento. Entonces, estas son las técnicas de imagen que me van a permitir evaluar el hígado. La ecografía sigue siendo la primera técnica de imagen en el algoritmo diagnóstico, pero el gol estándar, no se olviden, es la tomografía computada, ¿no? Idealmente con contraste. Luego tienen ustedes la resonancia magnética. La resonancia magnética es muy puntual. Últimamente creo que ya también enseño a los residentes, ya lo supera la tomografía en el diagnóstico de metástasis hepática. Yo que trabajo en plástica, que veo todos los días metástasis, lo supera ya, ¿no? No solamente en caracterizarlo mejor, sino también en detectarlo con más fineza. Un hemangioma hepático, por ejemplo, que lo vamos a hacer más en la parte patológica, también es el gol estándar. La pregunta que siempre viene en los exámenes de ENAM, ¿no?, de hemangioma hepático, porque es muy frecuente, con un hallazgo de patología tumoral de niño. En otras palabras, después de los adenomas hepáticos, el hemangioma hepático es en frecuencia le sigue a los adenomas, ¿no? Y las técnicas de medicina nuclear, tanto como el caso del SPECT y la PET-CT, básicamente me valora la parte tumoral. No se olviden eso, la PET-CT casi por ahí está el mismo rendimiento en la resonancia magnética en valorar la metástasis. Ahora, por ejemplo, que una metástasis que no se ve en la tomografía, pero que la PET-CT sí lo puedo identificar. Y es una lesión no tan menor de un centímetro. Una paciente que tenía cáncer de mama multifocal, mama derecha, y que ya con la metástasis hepática, porque también tiene compromiso ganglionar, ¿no?, los focos a nivel de los nodos a nivel de la mama son de mayores de un centímetro, ¿no?, pero él tenía metástasis ganglionar que ya pasa a ser un 3, ¿no?, un 3A, porque solamente tiene axila, no tiene otros niveles, pero con una metástasis hepática ya es un estadiaje 4, porque tiene metástasis a distancia. Entonces miren cómo te cambia el manejo con una tecnología que es muy diferente.
Y eso va en beneficio, porque la quimioterapia va a ser diferente, ¿no? El esquema de tratamiento. Entonces ahí tienen ustedes la primera técnica siempre de screening, que viene a ser la ecografía hepática. Me va a hacer, miren, siempre en la evaluación sistemática, que siempre insisto, siempre empezamos siempre con los signos mayores, del volumen, del tamaño, mejor dicho. ¿Cuánto mide el hígado más o menos? Aquí me dicen. ¿Hasta cuánto espero que tenga la medición del hígado longitudinalmente? 12 centímetros. No, muy pequeño. Hasta 18 centímetros. Promedio 15. A lo que le gusta la nota 15, ¿no? Como regla mnemotécnica. No siempre yo manejo mi regla mnemotécnica para no olvidar. Pero podemos esperar hasta el 18, al que le gusta 18. Entonces tenemos que ver también sus bordes va a cambiar, por ejemplo, en una cirrosis hepática ya los bordes no son regulares, tal como hay formación de nódulo de regeneración, lo debería ver respecto anular. Por eso uno cuando palpe el hígado en cirróticos, que me permite muchas veces la CIP, porque flota la presencia de líquido de cavidad, igual los ángulos ya no son tan romos, ¿no? Sino que cambian. El parénquima, no se olviden que el parénquima, cuando uno valora ecografía, hablamos de isoecogénico. Entonces acá hablamos como punto de referencia el hígado. Su ecogenicidad del hígado es iso. A partir de ahí, hiper y hipoesocogénico. Entonces mi punto de referencia para mí, para poder describir una lesión es el hígado. El hígado lo consideramos isoecogénico o isoecogénico, isoecoico, que es la otra palabra, ¿no? Luego también tengo que ver la vena porta, ya les dije, tengo que medir la vena porta, ¿no? Máximo 15 milímetros, 14, algunos factores. El coledo, ¿cuánto mide el coledo su diámetro? 7, número cabalístico, el 7, ¿no? 7 de la semana, 7, ¿qué más 7? Los 7 capitales, los 7 pecados capitales, o sea, máximo 7 milímetros. Y los conductos intrahepáticos es bien difícil evaluarlo con la ecografía y también con la tomografía. Por eso que el gol estándar, le estoy diciendo, pregunta que el año pasado en el ENAM, es la colangioresonancia. La mejor técnica para poder ver los conductos intrahepáticos y extrahepáticos y el colédoco es la colangioresonancia. Vamos a hacer más adelante. Igualmente ver las venas suprahepáticas, ya lo vimos las venas suprahepáticas, y otra cosa muy importante, miren, la vena cava inferior. Entonces la vena cava inferior, ¿hasta cuánto podemos medir? Hasta 3, ¿no? Hasta 3 centímetros, un promedio. Entonces en caso del volumen hepático, miren acá, ahí por ahí nos dijeron 12, ¿no? Pero este es un corte medio, pero cuando yo hago un corte longitudinal, es hasta 18 centímetros, un promedio 15 centímetros. No se olviden que por ejemplo, es el lóbulo hepático derecho. Por ejemplo, si ustedes me dicen, doctor, esta es una arteria o una vena, bien difícil, ¿no? ¿Cómo lo podría diferenciar? A ver quién me dice. ¿Con el DO? Con el DO. Porque hemos dicho que la arteria tiene pulso, la vena no tiene. Porque esta es una ecografía bidimensional en escala grises, no es con Doppler. Entonces yo puedo ver qué tipo de conducto es, ¿no? Si es vena o inclusive si es vía biliar, porque la vía biliar también puede estar dilatada, porque acá los conductos intrahepáticos son muy finos, no se lo puede, pero cuando ya se dilata sí lo puedo valorar. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, se ve, ya lo estamos viendo la próxima clase, la última clase es la siguiente, la tercera unidad que es vía riñón, sistema urinario. Les voy diciendo, por ejemplo, miren, el 2 viene a ser el seno renal. El seno renal en abdomen es la estructura que es más hipereco. Y si ustedes comparan, miren lo que les hablaba, el hígado es isocogénico, pero miren el seno renal, se observa más blanquito. Pero ya les he dicho que es hiperecogénico. Ahí está, esta es la cortical, acá de quinta. Entonces ustedes la cortical y la cortical, como se ven que el riñón tiene su cortical y tiene su médula. Entonces la cortical generalmente sí puede coger. Y esta estructura que ustedes también ven acá, que tiene también una conjuntividad, viene a ser el diafragma. ¿Qué diafragma? El derecho, estamos hablando del hígado.
Entonces es muy importante que ustedes también se vayan familiarizando con la ecografía, porque ya les he dicho varias veces que la ecografía es muy discutible. Entonces acá, por ejemplo, ya viendo el parénquima, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? El cistoicoico, los vasos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por el diámetro, si este es normal y esto bien corresponde a la vena porta. Miren, es de la vena porta. Obvio, tengo que hacerlo también, corroborarlo con un eco, no tal vez desde el punto de vista didáctico, porque ya lo sé, pero no necesariamente puede ser también una arteria, puede ser también una vía biliar intrahepática que está dilatada. Claro, eso tiene que ver dentro de un contexto clínico, ¿no? Porque las vías intrahepáticas no se dilatan por solas, se dilatan. ¿Quién me dice? A ver, los alumnos que les hice la clase ayer de la práctica. A ver, Madeleine, ¿por qué se dilataban las vías intrahepáticas? Por un cáncer de la cabeza y páncreas, por una obstrucción del coledo, por una neoplasia en el duodeno, pero en la segunda porción del duodeno, porque ahí termina el coledo. O sea, en la segunda porción del duodeno, entonces ahí tengo una neoplasia, se obstruye y me dilata. Pregunta de resultado hace 2 años, ¿no? La causa de dilatación de los conductos intrahepáticos, excepto y este por tomografía, bien bonito, ya lo vimos algo. Miren, las mediciones siempre lo divido, mi punto de corte para hacer la división en este corte axial, también con contrastes. Está en una fase, si ustedes se dan cuenta, arterial todavía se ve bien densa. Todavía la vena porta no veo tan densa que la si lo veo yo más densa que la aorta, o sea, más blanquita, más hiperdensa, en otras palabras, ya está en una fase portal, pero si ustedes se dan cuenta, está en una fase arterial porque se ve más blanquita, o sea, más hiperdensa que la vena porta. Entonces, lo divido, si ustedes se dan cuenta, ¿qué estructura es esta de acá? La vesícula. La vesícula no se olviden que es hipodensa o contenida. Y divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Pero realmente quien me divide mucho mejor, no se olviden, es el ligamento falciforme. El ligamento falciforme me divide el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Entonces, su densidad, vuelvo a ver, es completamente homogénea, comparte, como ya les dije, casi la misma densidad que el vaso. Acá está el hillo esplénico, por acá se ve un poquito la cola del páncreas, el cuerpo, por acá no se ve muy bien, pero igual en general. ¿Tendrá contraste por vía oral este corte, esta imagen? Si ustedes se dan cuenta, sí, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, el estómago tiene contraste, se ve hiperdenso. Acá si ustedes se dan cuenta, el estómago tiene aire, tiene su nivel hidroaéreo, ¿no? Por acá está la curvatura menor, acá está el fondo, acá está el ancho, ¿no? Por acá está un poco ya el hilo de ese corte, podría hacerlo. Y como la grasa, no se olviden la grasa, cómo me rodea la grasa, y me permite la grasa poder diferenciar las estructuras, ¿no? Y las técnicas de medicina nuclear, que como ven ustedes acá, va a depender mucho del tipo de radiotrazador que tenga, ¿no? La ventaja que tiene la medicina nuclear es que es mucho más específica, me puede abordar diferentes partes de la fisiología del hígado. Por ejemplo, acá, este que utilizo es un sulfuro coloidal. El sulfuro coloidal es un trazador que me valora perfectamente el parénquima hepático. Antes era el gol estándar para cirrosis hepática, pero el gol estándar ahora de cirrosis hepática, pregunta del examen del ENAM hace 3 años, es la elastografía. ¿Recuerdan la elastografía? Es una modalidad de la ecografía. ¿Por qué? Porque me mide la resistencia del tejido. Entonces, en la cirrosis hepática, donde hay necrosis, se forman unos nodos de regeneración, como lo vamos a ver más adelante, y eso me valora la dureza, la resistencia, por eso es la elastografía. Entonces, antes yo me acuerdo todavía cuando era un poco más de época reciente, podíamos ver, este era una metástasis, cuando no teníamos muy disponible el átomo. Entonces, este era una metástasis hepática. Y me valora también el hígado. Otro trazador, el octreotide. El octreotide es un radiofármaco que me valora los receptores de somatostatina. ¿Recuerdan la somatostatina? Una proteína, un péptido, mejor dicho. Claro, los péptidos también son proteínas.
¿Qué me valora perfectamente? Este es el mismo paciente, me valora porque esta metástasis que ustedes están viendo es por un tumor carcinoide, o sea, un tumor neuroendocrino. No tenemos muchos pacientes nosotros en el Perú de tumores neuroendocrinos, pero hay, obvio. Cuando ustedes rotan en oncología, ahí me van a acordar. Y esta lesión que ustedes ven es una lesión metástasis, que es muy específica de ese tumor endocrino, que es un tumor carcinoide. Entonces el tumor carcinoide ha hecho metástasis hepática. Y la FG, que es la fluorescencia, también, si ustedes se dan cuenta, me puede valorar la metástasis. En otras palabras, esta neoplasia expresa no solamente receptores de somatostatina muy tenuemente, porque sí lo expresa, no tanto como en algunos que debería ser más o menos de esta intensidad, pero miren la FG, ¿qué significa? Que todavía este tumor no está tan diferenciado, porque en neoplasias tenemos que ver el grado de diferenciación, ¿no? Las células que son más agresivas se van indiferenciando mucho más. Entonces, por eso que lo podemos valorar muy bien con la FDG. Entonces, dentro del mismo caso, que este caso es un tumor carcinoide, un tumor endocrino, que ha hecho metástasis, yo lo puedo valorar con el sulfuro de alcohol. Entonces, la vena porta. Ahí tienen ustedes hasta 12, 14, ustedes se dan cuenta bien, en el caso del diámetro, que está 14, algunos hablan hasta 15, pero para mí es 14, ¿no? Y como ustedes, la unión ya lo dije, les expliqué, la mesentérica, su estética, ¿no? También les dije que si ven dos ramas, tanto la derecha y la izquierda, me diría, les dije, no sé menos, ¿no? No hay dividiendo los segmentos. Y esta es la vena porta. ¿Cuál es la vena porta acá? La imagen típica a los que les gusta el ratoncito Mickey, ¿no? Acá tiene usted el ratoncito Mickey, acá sería las orejas, las orejitas. ¿Este qué sería? Su nariz, pero no, ¿ustedes nunca han visto los dibujos de Mickey? Walt Disney es este famoso dibujista, es el que ganó más premios Oscar. ¿Cuántos premios Oscar piensan que ganó Walt Disney? Nadie lo bate, ahí está su récord de presencias. Pregunta de cultura general. Entonces ustedes se dan cuenta, ponemos nuevamente la vena porta. La vena porta viene a ser la nariz. Porque la nariz de Mickey es muy grandecita, ¿no? ¿No han visto ustedes la ratón Mickey? Qué raro, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, acá está una de las orejas, es la arteria hepática, y la otra, ¿quién es el conducto biliar como por eso está de color verdecito, como la bilis, y la arteria está de color rojo, la vena porta. Acá también, si ustedes se dan cuenta, esta es la aorta, que es más diámetro más pequeño que la vena cava inferior, por eso la vena cava inferior puede llegar hasta 3 centímetros y la aorta hasta 2.5 centímetros. Y acá lo que ustedes están viendo ya es el polo superior del lóbulo. Acá todavía tienen ustedes el espacio hemorres, ¿no? Que es pura grasa. Me defiende el espacio hemorres de grasa para la diseminación de las neoplasias de riñón a metástasis por contigüidad y obvio que también cuando vamos a ver el sistema urinario, también por contigüidad me puede producir metástasis. Entonces, esto de la reacción anatómica también es muy importante. ¿Y esto cómo se llama? El ligamento falsi. Entonces miren el ligamento que tiene otra ecogenicidad, como hemos visto. Se acuerdan que cuando hicimos tejidos blancos vemos hiperecoico. Entonces miren la ecogenicidad del hígado, miren que es isoecogénico. Y el coleo, pues ya les dije, hasta 7 milímetros de diámetro, se va formando obvio de la reunión del un poco cístico. Y volvemos nuevamente al ratón Mickey. Al ratón Mickey, la vena porta la nariz. Miren la vesícula. Le voy adelantando el gol estándar para ver vesícula, es la ecografía. Miren su ecogenicidad completamente anecoica. Todo lo ven anecoico, bien negrito. Su pared, que no debe ser mayor de 2 milímetros, hasta 3 según la literatura, y lo vamos a visualizar hiperecoica. Entonces acá ven ustedes siempre la pared, como hemos visto de los vasos también, igual del colédoco, ¿no? Siempre va a ser hiperecoica. Ahí están las orejas del ratón Mickey, la nariz y la vena cava inferior.
Bien, ahí el parénquima hepático que también lo ven perfectamente, y su hemorroides. Y los conductos, miren acá lo que les comentaba, no se visualizan con los traductores. Ya no he hecho años de ecografía, pero los nuevos traductores, o sea, los nuevos ecógrafos, ya sí me pueden ver los conductos. Ustedes dan cuenta que daría un poco repasarlo, pero ustedes tienen la oportunidad de revisarlo en los seminarios que se les da, ¿no? Parece que ya se puede ver los conductos intrahepáticos, ¿no? Porque los comunes se ven perfectamente, sin ningún problema. Y igualmente las venas suprahepáticas, eso viene acá, lo dividimos pues la izquierda, la media y la derecha. Sus conductos, su lumen, mejor dicho, se visualizan ecoicos, por eso que lo sigo yo. Es la ventaja que con la ecografía uno va siguiendo su trayecto, ¿no? Cómo va viendo eso, las divisiones. Y también el Doppler, como ahora todos los ecógrafos vienen con Doppler, no hay pretexto. Y ahí tiene nuevamente un repaso, ¿no? Del hígado por tomografía, no olvides que esto está con sustancia de contraste. Aprovecho acá también para ver un poco el páncreas. Acá, como ya dije que el intestino tiene contraste, acá tiene un asa intestinal y el lunar también está lleno de contraste. También acá está ¿qué se llama eso de acá? La vena porta. Un poco que se ve acá, ¿qué se ve acá? La vena cava inferior. Inclusive acá se ve su rama, ¿no? Eso es por el lado del hígado. Ahora vamos a ver la vesícula, ¿no? La anatomía de las. Entonces la vesícula biliar tiene la forma de una perita, ¿no? Por eso muchos lo tienen forma periforme, ¿no? Periforma de una pera. También es un músculo membranoso, por eso que tiene también peristal. El estatismo uno lo puede calcular también la fracción de eyección con los estudios de medicina nuclear. Y no se olviden que fue definitivamente donde se produce, más que se produce, se almacena la bilis, porque la bilis se produce ¿dónde? En el hígado. Y también se aloja ¿dónde? En la fosita cística, ¿no? La fosita vesicular también se llama, ¿no? Tiene 3 partes, hasta 4 en algunos casos, porque algunos lo consideran el infundíbulo, porque tiene su fondo, su cuerpo y su cuello, ¿no? Algunos lo consideran el infundíbulo un poco más inferior. Es ahí donde justamente en el cuello donde se enclavan los cálculos, por eso me produce el clásico en las patologías de la colecitis aguda, y es también una emergencia quirúrgica, obvio que lograrlo. Y como ustedes el cístico según el conducto hepático común, ¿para qué informar el co? Que no es difícil, ¿no? Ustedes que no es difícil reconocerlo, es una ecografía reciente, donde van a ver ustedes toda la parte, miren el fondo, la forma periforme que tiene, de contenido anecoico, por eso las patologías en vesícula lo vamos a dividir de contenido y de la pared. Entonces la pared también lo visualizamos hiperecogénica, ¿no? El cuerpo, que lo ven ustedes que es la estructura de mayor tamaño, y acá tienen lo que les hablaba, ¿no? El infundíbulo, algunos lo consideran esta parte del cuello, este es el infundíbulo, y acá viene el conducto cístico. La vena porta, la vena cava inferior. ¿Se dan cuenta ustedes? Tienen la misma ecogenicidad, ¿no? A pesar que está ahí nuestro de virus, ¿no? Y el hígado, pero ustedes arriba, el parénquima hepático. Y esto es con un corte ya axial de las paredes, porque no se olviden, la vesícula también tiene paredes. Tiene 3 paredes muy importantes, ¿no? La mucosa, que ustedes se ve hiperecogénica, la muscular, como siempre lo hemos visto en ecografía, es hipoecogénica, y por último la serosa, lo vemos hiperecogénica, es la que tiene mayor grosor. Todo esto de la pared, como ustedes ven, no máximo debe ser mayor de 2 milímetros. ¿Cuánto mide acá? 1.6 milímetros. Es la ventaja también de la ecografía de poder medir muy bien las paredes. Ustedes se dan cuenta acá, muy bien acá. Entonces algunos autores hablan más de 3 milímetros y ya lo consideramos patológico. Entonces aparece perfectamente acá, ¿no? Y obvio que ¿dónde está alojada una fosita cística? También la llaman uno la fosita vesicular, ¿no? Ahí viene la portomografía, igual en la fosita vesicular. En la vesícula, para mí, ya he hecho también mis puntos de reparo, me divide el segmento 4 del segmento 5. Por acá está el 4, el 4B del segmento 5. Porque no ven que el 4 tiene A arriba y B en la parte inferior. ¿Qué me hace parar? La vena porta, la rama de la vena porta.
Entonces la vesícula también está con contraste, ¿no? Porque acá también estoy viendo a la justa, veo por acá la aorta, pero está en esta fase ya parenquimatosa, porque no se olviden que el contraste se elimina por vía renal. Por eso que también aprovecho de ver las fases. Cuando hagamos la próxima semana el sistema urinario, vamos a ver las fases en el riñón, que son muy diferentes. Entonces es una fase parenquimatosa, o también le llamamos una fase nefrogénica. Entonces la vesícula no realza el contraste de su contenido, solamente tiene un ligero realce con ustedes la pared, muy ligero, muy tenue, ¿no? Muy tenue, ¿no? Entonces la pared también lo veo muy bien ahí. Y las vías biliares, como ya les dije, ¿no? Con traductores hay que mejorar la famosa tríada portal. Por un lado también que tenemos los conductos intrahepáticos, extrahepáticos, y el gol estándar acá es la colapso-resonancia. Vamos a ver lo que me ven acá. Antes de eso, la porción del gobierno, como ya lo vimos, ¿no? La supraduodenal, la retroduodenal, la interpancreática, que está básicamente en la misma porción del duelo, y la intersticial. Entonces, el gol estándar para ver las vías biliares, no se olviden que es la colapso-resonancia. Bueno, empezar con ecografía como técnica de screening, ¿no? El primer algoritmo. La tomo cuando es muy evidente, cuando ya es de moderado severo. Una leve no lo va a poder ver muy bien con tomografía, pero sí con colapso-resonancia. Las técnicas de medicina nuclear básicamente son para ver la parte neoplásica y también en algunos casos para abordar cirugías. Y el gol estándar, obvio, para vías biliares no se olviden que es la prueba se llama la pancreatografía retrógrada endoscópica. Pancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces esa es la mejor, porque ese forma parte del intervencionismo. Pregunta que toda la vida viene, el año pasado viendo también la pancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces ahí miren los conductos, la ecogenicidad, el codeoco. Pero si ustedes se dan cuenta, no veo los conductos intrahepáticos, los pequeñitos. El codeoco lo veo bien, porque ahí vimos cuánto medía como inferior, el límite inferior, 4 milímetros, ¿no? Máximo, número cabalístico, 100, ¿no? 100. Igual acá viene la vena porta, ¿cuánto medía la vena? Ustedes lo multiplican por 2, 7 por 2, ¿cuánto es? 14 milímetros. O sea, todos ustedes, futuros médicos, tienen que manejar la mnemotécnica, ¿no? Porque la memoria, todos no tenemos buena memoria, ¿no? Igual para sus exámenes, si manejan más la mnemotécnica, es más fácil. Hay academias que se dedican a hacer pruebas de mnemotécnica, tampoco no exageren, porque la medicina también requiere razonar, pensar. La mnemotécnica es clave también, obvio. Y por acá la vena porta, ¿dónde está la vena porta? Acá, y acá la vena cava inferior. Entonces, lo puedo identificar muy bien en el colegio, ¿no? Y esta es la colapso-resonancia. La colapso-resonancia no necesita contraste, no hay necesidad. ¿Por qué lo puedo ver? ¿Por qué? Por su contenido. En este caso, pues, bilirrubina, ¿no? Como la canción La bilirrubina, ¿no? Que en mi época de estudiante de medicina le hemos bailado duro, ¿no? ¿Han bailado la bilirrubina, o sea, no? ¿No? ¿De quién es la canción La bilirrubina? Ahí está, y si sabe, eso sí sabe, ¿no? Entonces, por la bilirrubina me da esta intensidad. No se olviden que cuando hablamos de resonancia hablamos ya de intensidad, ¿no? Intensidad de la señal. ¿Qué estructura es esta de acá? La vesícula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este paciente está, obvio, esto es patológico, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, acá tiene un cálculo. Miren cómo el cálculo me ha dilatado el codeoco, ¿no? Y no solamente me ha colocado el codeoco, sino también las vías, en este caso, del común, que en este caso se divide de derecho a izquierdo, sino también miren ahora las vías intrahepáticas. Por eso que es el gol estándar. O sea, puedo ver hasta las vías intrahepáticas. Esta pregunta toda la vida viene. ¿Qué también veo acá? La ampolla de Batter. Y todo esto que ustedes están viendo es el conducto de Wilson, que también está dilatado. O sea, si ustedes se dan cuenta, un cálculo, esto se llama una coledocolitiasis, me produce dilatación no solamente del colédoco,
de las vías intrahepáticas, sino también produce dilatación del conducto de Wilson. De Wilson. Por eso los pacientes ustedes van a ver cómo debutan. ¿Cuál sería el signo acá ectoscópicamente? ¿Cómo lo vieran ustedes por ahí? Recontra estérico. Es un amariopatito. ¿Lo ven ustedes las escleras? Recontra. Igual una neoplasia. Pero obvio, una coleocolitiasis te da mucho dolor. Una neoplasia, como usted ya le dije, que puede ser un coleo, que puede ser una obvio, es muy itérico, pero el peso del paciente está por los suelos, está con un peso de 35 kilos, 40 kilos, ¿no? La pérdida de peso es muy significativo. Igual la ictericia es muy similar. Entonces la clínica hizo poco. Entonces, ¿cómo se llama esto? La colangiopancreatografía, porque no solamente me ve el coleo, sino también la vía, sino también los conductos, en este caso el conducto de Wick. También se le llama el CPRM, ¿no? Pero si yo quiero ver la parte funcional, no es tan, digamos, ahora muy disponible, que es la gamografía de vías biliares. Entonces la gamografía de biliares sigue siendo el gol estándar para ver la colicistitis aguda, ¿no? Pero cuando es el quiste, entonces me da, miren, toda la parte funcional, la parte parenquimatosa, ¿no? Como ven un poco las vías, no tiene la resolución obvio que la colangio, pero me da una información mucho más funcional que la colangio. Inclusive miren, desde que el trazador llega hasta que se logra eliminar. Acá si ustedes se dan cuenta a la larga, puedo ver, miren acá, ¿cómo se llama esta estructura? La vesícula biliar. Entonces, si yo veo la vesícula biliar, está normal, pero si yo no veo la vesícula biliar, significa que hay una colicistitis, porque el cístico está obstruido. ¿Por dónde va a llegar el cuerpo? Ya les dije que se produce. Todo esto que lo ven ustedes es un análogo de la bilirrubina. Son fármacos que están hechos, ¿no? Son análogos de la bilirrubina, que son los IDA, se llama el ácido vinodiacético. Entonces lo hago en el tiempo, como ustedes, puedo hacer los 60 minutos, lo puedo premedicar con la morfina, porque la morfina me contrae el conducto, el esfínter de Oddi, y eso me mejora la sensibilidad para poder ver la vesícula. Entonces, si yo veo la vesícula, excluyo una colicistitis aguda, ¿no? Que sigue siendo el estándar. Y esta es lo que les hablaba, la famosa colangio. Solamente tienen pocos hospitales, ¿no? La colangiopancreatografía retroendoscópica, el famoso CEPRE en castellano, y el RCP en inglés, ¿no? Ahí viene una en inglés, el RCP, Endoscopic Retrograde Pancreatography, ¿no? Ese está en inglés. Las otras técnicas que ustedes también la colangografía no se haya dejado de utilizarse, y la transparencia hepática, que es muy invasiva, por eso que la colangio como es eso, se introduce como un endoscopio, muy típico como el endoscopio para ver el estómago, como ya les dije, ¿no? Y llega hasta dónde llega, hasta el duodeno. Justamente lo que quiero ver es, y es no solamente diagnóstico, sino también quirúrgico, ¿no? Ahí también está la colangio. Acá se utiliza de ojo contraste, tengo que utilizar de todas maneras contraste. Ahí está el contraste, y el tubo, no sé por qué, ya le cambió yo creo que ya no vale ahí tiene un puntero, a pesar que le cambió la pila. ¿Alguien tiene, por favor? Nadie tiene. Entonces acá será como, lo voy a hacer que descargue un rato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá esto que ven ustedes, miren, este es el endoscopio, y la punta del endoscopio es ese que es acá. Ahí está. Ahí justamente se inicia el contraste y vemos, como ven ustedes, los conductos, ¿no? ¿Cómo se llama acá? El coleo, ¿no? Ahí está el hepático común que se divide, y cómo lo puedo ver también las vías intra, o sea, los conductivos, ¿no? El ligando, inclusive, acá se ha movido, ¿no? Esto debe ser el cístico, esta es la vesícula, acá debe ser el cístico. Entonces, todo esto que ven ustedes es el endoscopio. Entonces, si ustedes ven un cálculo, yo lo puedo extraer, por eso también es quirúrgico. Las complicaciones no son muy frecuentes. Lo máximo que lo peor que les puede pasar al paciente es una pancreatitis, como una de las complicaciones más severas, ¿no? Hemorragias, infecciones, ahora pues muy difícil, hay mejoras que ha habido en el manejo de los pacientes, ¿no? Y por último, mi favorito, el páncreas.
no hay mejor órgano que siempre para mí sigue siendo un reto, pues que es el páncreas. A pesar que tengo ya muchos años, igual siempre quiero mejorar porque el páncreas, a pesar que como ustedes es un órgano no solamente exocrino, sino también endocrino, la trascendencia en cáncer es muy diferente que un cáncer de mama, por ejemplo. Porque tener un cáncer de páncreas realmente es sacarse la lotería, ¿no? Y muchas veces uno lo hace de manera incidental. Porque cuando tiene ya más de 1 centímetro una neoplasia, lamentablemente ya no hay nada que hacer. El pronóstico es malísimo. Es una neoplasia. Steven yo, que tenía todo el dinero disponible, no pudo salvarse por los mejores médicos que tuvo en Estados Unidos, no pudo salvarse de cáncer de páncreas. Hay muchos ejemplos de actores de cine, millonarios que han tenido todo, pero no han podido curarse de cáncer de páncreas. Por eso que es importantísimo, de todas maneras, ustedes a su papá, mayores de 50 años, de papá, poner una ecografía. Siempre la parte preventiva no darle bastante énfasis, no solamente en nuestro país, pero también en el mundo. Entonces, páncreas pues, es un reto realmente, ¿no? Porque muchas veces estas lesiones son isodénticas, es bien difícil. Por lo que páncreas hay que verlo de todas maneras con el contraste. Obvio que con PET-CT sí lo puedo hacer, pero todos no tienen, a todo el mundo no le va a pedir PET-CT. Entonces, esa es una de las, porque con PET-CT puedo ver lesiones a partir de 5 milímetros. Y si una lesión de 5 milímetros es quirúrgico, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las partes, pues, se divide en cuello, ¿no? Primero la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, ¿no? Tiene la forma de... ¿Han visto ustedes alguna vez un renacuajo? ¿No? Regla mnemotécnica, páncreas 12. Acordando la justa, ¿no? El examen, 12. A mí nunca me gustó el 12, ¿no? Entonces 12. ¿No? Entonces ahí tienen ustedes las partes, la que tienen más obvio es el cuerpo. Y no se olviden que más su relación con el paso de la cola, por ejemplo, ahí tienen el gol estándar, no se olviden, pregunta que todavía viene, es la tomografía computada. Idealmente tiene que ser con COM. La resonancia magnética, para los que son alérgicos al contraste, no hay mucha diferencia en la rentabilidad, digamos, ¿no? Más rentable. La ecografía, puedo empezar yo primero con ecografía. Y la técnica de PET-CT por hoy sigue siendo la mejor técnica para caracterización de las lesiones, ¿no? Es el que mejor me caracteriza ahora las lesiones, sobre todo las malignas. Entonces ahí tienen muy bien el páncreas, ¿no? Por ecografía, siempre como método de screening, de ecografía, está la vesícula acá arriba, este es el hígado, el parénquima del hígado, ¿no? Y desde acá empieza el proceso de un sinatus, sería más o menos por acá, hasta la cabeza. El cuerpo, miren la forma que tiene, está siempre, es que es el número 3, la vena corta. Acá que viene a ser la esplénica, esta de acá, la arteria mesentérica superior. Y el 8, la aorta. Pero tiene como ustedes su ecogenicidad, que acá está su ecogenicidad, es ligeramente mayor que tiene del hígado, ¿no? Por ahí, si ustedes lo calculan, va por ahí. Y por tomografía, tengo una fase arterial, miren como lo ven ustedes, bien hiperdensa la aorta, completamente hiperdensa. Y si ustedes se dan cuenta acá, vete la vena esplénica, ¿no? Y acá veo ya entonces un sinatus, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, ¿no? Miren su complejidad. Es casi similar o ligeramente que el parénquima del hígado. Y para ver también acá una reconstrucción ya multiparamétrica, porque con tomografía puedo hacer reconstrucciones, ¿no? Un reformateo acá también. Mira acá qué bonito se ve el colédoco, miren, ¿no? Y ¿cómo se ve acá? La papila de acá tienen ustedes el conducto de Wills, ¿no? Que se puede ver muy bien haciendo reconstrucciones por tomografía. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Un poco de repaso de la anatomía, que es clave también por imágenes. No olvidarse las dimensiones. Entonces vamos a pasar ahora de lo más bonito, que sería